Israel está haciendo un llamado de atención a Irán a propósito de los conflictos armados y esta vez dice que tendrá la mano firme para defender la libertad de su pueblo. Quédate a ver el siguiente video porque te contaremos desde una visión noticiosa cómo han sido los llamados de atención que han tenido las diferentes partes en el conflicto de Israel. Pero antes, no olvides que si este video te gusta puedes darle like y compartirlo. También puedes suscribirte para ver más contenido como este. No nos pongan a prueba. Netanyahu advierte a Hezbollah ante tensiones en la frontera con el Líbano. Ante el Parlamento de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió este 16 de octubre una posible fuerte respuesta a Hezbollah, que opera desde el Líbano, y a Irán, país al que acusa de respaldar a ese movimiento, tras el disparo de misiles en la zona fronteriza de los que Israel acusa a la milicia chiita. El Estado judío inició un plan de evacuación de su población en 28 localidades cercanas al territorio libanés. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige al Parlamento mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Israel para mantener conversaciones sobre la guerra entre Israel y Hamas. Tengo un mensaje para Irán y Hezbollah. No nos pongan a prueba en la frontera norte, aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este lunes 16 de octubre desde la Knesset, el parlamento del país. Luego de una semana de fuego cruzado entre la milicia libanesa, Hezbollah y el ejército de Israel, Netanyahu advirtió a sus adversarios que no continúen con los ataques, ya que podrían tener una respuesta similar a su contraofensiva en Gaza. No vuelvan a cometer el error que cometieron una vez, porque el precio que pagarán ahora será más caro, sostuvo el premier. Las advertencias de Israel también se producen luego de que el domingo 15 de octubre, el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, asegurara que Israel debe detener su ofensiva en Gaza o de lo contrario, el llamado eje de la resistencia, liderado por Teherán, actuará. Se trata de una alianza formada por milicias como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica. Abdollahian agregó que la guerra se acerca a un punto inevitable en la región. Subrayé la necesidad de detener inmediatamente los crímenes y asesinatos en Gaza y el envío de ayuda humanitaria, indicó Abdollahian. Sobre su conversación sobre sus homólogos de Túnez, Nabil Amar, de Pakistán, Khalil Abbas Gilani y de Malasia, Samri Abdakadir. Continúa el fuego cruzado. Israel evacúa localidades fronterizas con el Líbano. Hezbollah atacó este lunes 5 posiciones en el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, según informó la milicia chiita. Por su parte, el ejército israelí lanzó bombardeos hacia el territorio libanés, según una fuente de seguridad de Beirut. La escalada de violencia en esa zona deja al menos 16 personas muertas, 5 del lado israelí y 12 en el Líbano. En uno de los ataques del ejército de Israel, murió un videógrafo de la agencia de noticias Reuters el pasado viernes 13 de octubre y dejó a varios reporteros y camarógrafos heridos. Se avivan los temores por una posible extensión en la región del conflicto en curso entre Israel y Hamas, tras el disparo de misiles y fuego de artillería en la frontera entre el Líbano y el territorio israelí en los últimos días. Las autoridades del país de mayoría judía ordenaron en las últimas horas la evacuación de 28 aldeas en la zona de tensiones. Daniel Hagari, el principal portavoz militar de Israel, aseguró que la decisión de sacar a la población fue tomada para reducir el riesgo de víctimas civiles y permitir al ejército una mayor libertad ofensiva si fuera necesario. Shtula, una de las localidades evacuadas, fue objeto de un ataque con misiles de Hezbollah en el que al menos una persona murió, según aseguró la institución castrense. Si Hezbollah comete el error de ponernos a prueba, la reacción será mortal. Continuaremos con una evaluación continua en la situación. No correremos riesgos, sostuvo Hagari. Tras el ataque del grupo Hamas en el suelo israelí el pasado 7 de octubre, el gobierno de Benjamin Netanyahu advirtió sobre un presunto intento de incursión armada desde el territorio libanés el pasado 13 de octubre, así como presuntas agresiones por parte de Hezbollah. Se lanzaron 9 cohetes desde el Líbano hacia territorio israelí. El conjunto de defensa aérea de FDI interceptó 5 cohetes según el protocolo. Actualmente, las FDI están atacando el sitio de lanzamiento en el Líbano, indicaron las fuerzas de defensa
israelíes mediante su cuenta de Twitter el domingo. Israel acusa a Irán de ordenar ataques de Hezbollah. Teherán lo rechaza. Hagari también acusó a Irán de haber ordenado los ataques de Hezbollah el domingo en la frontera entre el Líbano e Israel. Hezbollah llevó a cabo una serie de ataques con disparos para distraernos de nuestros esfuerzos de guerra en el sur, bajo instrucción iraní y con apoyo, afirmó sin ofrecer detalles. Sin embargo, Teherán ha rechazado las acusaciones sobre sus presuntos vínculos con los disparos desde el Líbano hacia Israel en los últimos días y con el ataque de Hamas contra la nación de mayoría judía el 7 de octubre. Soldados del ejército israelí patrullan en una posición no revelada en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano el 15 de octubre de 2023. Hezbollah del Líbano e Israel intercambiaron disparos fronterizos mortales el 15 de octubre y el grupo respaldado por Irán se atribuyó la responsabilidad de los ataques que, según Israel, mataron a un civil, aumentando aún más las tensiones transfronterizas durante la guerra de Israel con Hamas, que controla Gaza. Soldados del ejército israelí patrullan en una posición no revelada en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano el 15 de octubre de 2023. En una entrevista con la cadena árabe Al Jazeera, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, advirtió que es altamente probable que se abran muchos otros frentes si Israel continúa con el bombardeo de Gaza. Sigue más de cerca las noticias del conflicto entre Israel e Irán y suscríbete a nuestro canal. Además, puedes darle like a este video y compartirlo. Irán advierte de una acción preventiva contra Israel en las próximas horas. El tiempo se acaba para las soluciones políticas. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, en una rueda de prensa en Beirut, Líbano, el 14 de octubre de 2023. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, advirtió de una posible acción preventiva en las próximas horas de los grupos de la resistencia contra Israel si continúan los ataques en Gaza. Se espera una posible acción preventiva de la resistencia en las próximas horas, dijo Abdollahian en la televisión estatal a última hora de la noche de este lunes. El llamado eje de la resistencia es una alianza informal capitaneada por Irán y formada por organizaciones militantes como el grupo libanés Hezbollah, el movimiento palestino Hamas y la Yihad Islámica. El jefe de la diplomacia iraní aseguró que los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista hagan cualquier cosa en Gaza y subrayó que tienen capacidad para librar una larga guerra con el enemigo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, derecha, habla durante una conferencia de prensa en la embajada de Irán en Beirut, Líbano. El señor Nasrallah, líder de Hezbollah, dijo que si no se toman medidas preventivas, tendrán que luchar contra las fuerzas sionistas en Beirut, dijo Abdollahian sobre su reunión con el líder libanés hace unos días. Líder supremo de Irán. Asimismo, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó este martes que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y avisó que si no se detiene nadie podrá parar a los musulmanes ni las fuerzas de la resistencia. En el caso de Palestina, lo que ocurre delante de los ojos del mundo es genocidio por el régimen ocupante, dijo el líder religioso en un encuentro con científicos. Si continúan los crímenes cometidos por el régimen sionista, nadie será capaz de parar a los musulmanes y a las fuerzas de la resistencia, advirtió Khamenei. Indicó que ningún país debe tener expectativas de que Irán detenga a ciertos grupos de la resistencia. La máxima autoridad política del país persa señaló además a Estados Unidos, nación que dirige las políticas de Israel, en su opinión. El llamado eje de la resistencia es una alianza informal capitaneada por Irán y formada por organizaciones militantes como el grupo libanés Hezbollah, el movimiento palestino Hamas y la Yihad Islámica. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, habla en una ceremonia celebrada en Teherán el 17 de octubre de 2023.
2023, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, habla en una ceremonia celebrada en Teherán el 17 de octubre en 2023. Irán ha advertido en repetidas ocasiones que si continúan los bombardeos y el asedio de Gaza por parte de Israel, es posible que se abran otros frentes en el conflicto. Antes de su aparición en la televisión estatal, afirmó que el tiempo se acababa para las soluciones políticas. La probable propagación de la guerra a otros frentes se acerca a un punto inevitable. La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos, compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes. La tensión ha aumentado desde que Hamas lanzara el 7 de octubre un ataque que causó 1.400 muertos y ha desencadenado un duro contraataque de Israel que lleva 10 días bombardeando la franja de Gaza con un saldo de al menos 2.750 palestinos muertos y 9.700 heridos. Los llamados que se hacen en un conflicto armado ayudan a que las partes defiendan su libertad, pero ¿a costa de qué? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte para darle like y compartirlo.